Hola, bellezas, feliz domingo a todos y a todas. Bueno, hoy vamos a tener un directo muy especial. Yo creo que os va a gustar mucho a todos y sobre todo, bueno, pues es que va a ser un directo. Hola, y que de gente, Malena, me encanta, Oker, qué bien, bienvenidos todos. Bueno, pues eso, vamos a tener un directo muy especial que yo creo que os va a venir súper bien a todos porque nos tenemos que poner ya las pilas para, bueno, pues para empezar un poco nuestros objetivos para conseguir un buen cuerpo en verano. Y me gusta recordar que, vamos a ver, solicito a Chus, transmitir a todas que, bueno, para tener un buen cuerpo para verano y, bueno, para tener un buen cuerpo siempre, al igual que una buena piel, esto no es un trabajo de hoy para mañana, Hola sino que es un trabajo para siempre. Raquel, buenas Buenas tardes. tardes, Chus, ¿Qué bienvenida. tal? Hola, Carolina. Digo, ¿Cómo bueno. estamos? Muy bien, aquí estaba introduciendo un poco a todos porque, bueno, ya se va uniendo bastante gente Qué y estaba diciendo que bien. es que hoy es un tema muy interesante de que todos nos tenemos que empezar a poner las pilas para tener, bueno, pues Efectivamente. conseguir ese cuerpo de verano, pero sobre todo también tener una buena alimentación, una buena salud, ¿no? Que Eso es eso lo tiene más que ser al final, importante de todo, desde luego. eso es que tiene que ser ya una forma de vida, ¿no? Un hábito. ¿Para qué? Para que eso se conserve constantemente todo el tiempo, un hábito y una forma de vivir. Yo realmente te puedo decir que ya, como ya tengo 50 años, ya lo sabes, me pasa que ahora cuando mal como, lo sufro mucho más que Lo nota. antes, ¿no? Entonces, realmente una vez que te metes en el círculo de la salud y de comer saludable, es verdad que ya el no comer saludable no gusta tanto. Lo puedes hacer, no te da tanta satisfacción como te daba antes, ¿no? Y Digamos. luego siempre lo que hablamos en muchos directos, que cuanto antes te arranques en meterte en ese círculo, mucho mejor porque hablamos más de términos de prevención, que también es lo que siempre buscamos en nuestros tratamientos y en nuestras sesiones y nuestra consulta, que la gente se enganche para luego prevenir lo que viene, que pueden ser desde enfermedades hormonales, autoinmunes, derivadas del estilo de vida. Bueno, la alimentación al final influye en todo, entonces, La inflamación, todo, eso la es. inflamación, artritis, artrosis, muchas de las enfermedades que la gente padece no se dan cuenta que es por la alimentación. Fíjate que Eso es. Que uno de tienen ellos ahí es su hilo conductor. lo de la glicación, por ejemplo, el no comer suficientes proteínas, eso te produce después una artritis, una artrosis, porque realmente es una enfermedad inflamatoria, pero es también por falta de lo que es toda esta parte del colágeno que lo ha comido el Eso es. azúcar, Esa ¿sabes? Que se lo ha estructura. ido llevando el azúcar. Bueno, pues vamos a hablar, bueno, pues eso, ella es Chus, ya sabéis, nuestra nutricionista, así que hoy nos va a hablar sobre todo, vamos a hablar de varias cosas, va a ser así un poquito de esquema, no sé si quieres hacernos tú el esquema o prefieres Sí, si que queréis os haga yo. cuento un poquito. La verdad que me gusta mucho el tema de hoy porque es un tema como muy concreto, que va a ser hablar de las cenas. También un poco por qué propusimos esto. Bueno, pues hablando, es verdad que Raquel me dijo, vamos a hacer un directo para volver a la rutina, con tips. Y es verdad que al final damos un poco siempre los mismos tips que son esa teoría que todo el mundo ya se sabe de que comer verdura, hay que comer fruta, hay que reducir procesados, un poco esos mensajes más genéricos, que está genial seguir haciendo hincapié en ellos, pero yo quería hablar un poco más de las cenas para centrar el objetivo, es decir, proponernos algo realmente realista. ¿Por dónde empiezo yo a mejorar mi rutina? Pues en lugar de tantos y tantos consejos que a veces se nos hacen un poco bola, arrancar con todos ellos, cosa que es normal porque el ambiente en el que vivimos es muy desfavorecedor a la hora de ir estableciendo todas estas rutinas, pues hoy en concreto vamos a hablar de la cena. A ver si estos oyentes que tenemos por aquí, pues por lo menos que se centren en un momento del día, vayan tomando nota y digan, jo, pues voy a intentar poner el foco y voy a invertir esa energía en mejorar mis cenas. Pues ya va a ser algo que te vas a llevar y que va a ser súper positivo en tu rutina. Aunque luego todavía pues siga apareciendo algo de azúcar en tu alimentación o siga apareciendo algún procesado o pueda mejorar algún otro aspecto. Pero la cena es muy importante tenerla en cuenta. Y yo detecto mucho en las entrevistas iniciales con los pacientes que la cena es un momento del día súper desordenado, súper caótico, la gente no lo organiza, le da cero estructura, cenamos un poco cualquier cosa y este es un poco el objetivo de hacer el directo de hoy. Claro que sí, y sobre
todo, como bien decías, que me lo habías puesto en el esquema que querías hacer, es la vuelta a la rutina, objetivos concretos y realistas, ¿no? concreto. Entonces yo digo, por ejemplo, yo, ¿no? Te voy a decir, quiero perder, pues 1,5 kilos, 2 kilos. Ya está, objetivo concreto. ¿Cómo lo voy a ejecutar? Pues me voy a cuidar Sí, en las cenas. No me efectivamente, puedo vamos a cuidar, si ya centrarnos. el desayuno le llevo bastante bien y la comida también, porque está estructurada, como bien dices tú, y me la puedo estructurar un poco más, digamos, como reduciendo más la ingesta de pan, Ujú, favoreciendo un poco más la verdura y la proteína. Digamos que, como bien dices tú, todo está mejor organizado. Pues me voy a tomar el foco en en la cena, en las cenas, ¿no? Y entonces, eso es. vamos a empezar un poco con lo que tú opinas, ¿no? De lo que son los mitos, ¿no? Todo eso. Me Sobre dice, todo a mí también quiero las un cenas poquito. me cuestan mucho, dice Y quiero... Malena. Mira, por aquí Malena, sí. Pues es que además también quiero mostrar mensajes que se repiten muchísimo en las primeras sesiones, que creo que son errores que comete pues mucha gente también desde el desconocimiento. Entonces, estos mitos son pues mentiras que se repiten 100 veces y se acaban convirtiendo en una verdad. Claro, Entonces, es verdad que yo en una primera sesión, cuando pregunto muchas veces, bueno, ¿y cómo son tus cenas? Pues como es gente que viene ya buscando algo de pérdida de peso, que viene a lo mejor ya habiendo iniciado por su cuenta alguna rutina que consideran saludable o que consideran dirigida a esa pérdida de peso, pues que es algo que hace mucho la gente. No sé si sabes ese refrán, que le tengo por aquí apuntado porque a veces de memoria me cuesta un poco, que es desayuna como un rey, come como un príncipe y cena como un mendigo. Y esto es algo que la gente viene realmente poniéndolo en práctica, es decir, haciendo cenas muy ligeras y a la par muy incompletas. Y ahí es donde yo quiero hacer hincapié. Es decir, una cena puede ser ligera porque a lo mejor no tengo demasiado apetito, porque la ajusto a mi actividad física, porque el cuerpo no me demanda demasiada comida, porque puedo llegar bien nutrida a la cena y no tener una necesidad de cenar demasiado. Pero lo que tiene que tener es los nutrientes necesarios para que la cena sea completa y no entrar en carencias, que muchas veces el hambre también viene derivado de ese hambre más celular, podríamos decir, que es que el cuerpo está a carencia de nutrientes, a carencia de vitaminas, de minerales, de fibra, de proteínas. Y si yo continuamente repito cenas tipo fruta con yogur, pues esto un día puntual, que llego un poquito más pesada a la cena, que a lo mejor he tenido un evento, una comida, que llego como más empachada, podríamos decir. Bueno, pues todos hemos cenado un yogur, un vaso de leche y te vas a la cama y dices, ya mañana será otro día. Pero no podemos adoptarlo como una dinámica continua y además nos acomodamos mucho en no cocinar, no preparar nada, pues ya me ceno un yogur y son cenas al final que se quedan muy cortas en nutrientes. Entonces, claro. creo que ese refrán, que es un poco el origen del primer mito, pues no es del todo real porque no es incompatible hacer una cena completa, o sea, una cena ligera con una cena completa en nutrientes, que luego ya vamos a hablar de esos nutrientes necesarios para la planificación de las cenas. Entonces no hay que cenar poco, como primer conclusión. Muy bien, esto Vale. está muy interesante. Eh, El eh, siguiente mito, ¿qué vamos a decir? Como bien dices tú, el, el cenar el picoteo picoteo también es algo como ligero, muy mejor un común. Eso picoteo es. ligero que una cena completa. Eso es, Cuéntame. ¿qué cena también muchas veces la gente? Que esto con lo que yo me voy encontrando, pues muchas veces cenamos algo de picoteo que se podría traducir en las famosas cenas frías, vamos a decir, pues un poquito de embutido, ese embutido que tenemos en nuestra cabeza como súper saludable, bajo en grasa, como puede ser el fiambre de pavo, el jamón cocido, que habría que fijarse muy bien en los ingredientes que componen esos fiambres para ver realmente qué llevan, que muchos son muy procesados, con muchos ingredientes tipo pues almidones, azúcares, féculas de patatas, proteínas añadidas, en lugar de ser como tal carne, que es lo que debieran de comerciarnos. Luego la gente cena, pues eso, mucho a lo mejor algo, pues bocadillitos, sandwichitos, cosas que aparentemente a su ojo son ligeras y son sencillas, Claro, pero que no son pro salud lo primero, que siempre es en lo que nos tenemos que enfocar, y tampoco son pro pérdida de peso o pro pérdida de grasa o mejorar inflamación, que es una palabra que también siempre sale en nuestros directos. claro. Entonces, esas cenas de picoteo de meceno, unos espárragos y un poquito de pavo, que era tan sumamente común en las dietas más antiguas, Hombre, es algo claro. que yo no pongo jamás en los menús a la gente. Lo primero porque les recuerda mucho a dieta y yo trato de que la persona nunca vea que está a dieta, porque al final no hacemos dietas, hacemos estilo de vida.
Lo primero por eso, para que no se acuerden de, pues esto me lo pusieron en una dieta que... Claro, Y luego porque son cenas muy pobres en calorías, muy pobres en nutrientes. Al final, ¿qué hay en dos espárragos y en un poquito de pechuga de pavo? Allí claro. no hay vitaminas, no hay minerales, no hay fibra, no hay color, que al final es lo que tiene que haber en nuestros platos. Muy importante. El color. Entonces, esas cenas de Tiene que haber picoteo, color, chicas. el color, Apuntadlo todos, efectivamente. todos los que nos estáis escuchando, todas las comidas, los platos, tiene que haber color. Eso es, eso es. Y luego vamos a por el tercer mito, que es uno que este sí que está muy extendido y que tiene como una doble lectura, vamos a decir, que son los famosos hidratos de carbono, ¿vale? Mucha gente, pues No cuando hidratos a de lo carbono en mejor la cena. Sobre todo, se le hidrata dices, en la no cena. comas hidratos de carbono en la cena. Eso es Te voy a como decir una cosa que yo eso se lo aconsejo mucho, ¿eh? También, ¿eh? claro, pero hay que diferenciar qué hidrato de carbono, que es en lo que yo hoy quiero hacer hincapié. Al final se trata de un grupo de alimento muy heterogéneo, es decir, hay muchísima variedad de hidratos de carbono. Entonces, la primera siempre explicación que yo doy es la clasificación de los hidratos de carbono. Las verduras son hidratos de carbono, la fruta Claro. es hidrato de Y carbono, eso sí, que serían porque son hidratos de combustión más lenta. sencillos, porque tienen un porcentaje de agua muy interesante, pero también contienen fibra, vitaminas, minerales. Y luego tenemos esos hidratos más complejos, que sí serían pues, las pastas, los arroces, los panes, los tubérculos, la patata, el boniato Las y harinas. las harinas. Y ahí es donde haríamos el hincapié en decir, vale, el hidrato de carbono a la hora de cenar sería lo mismo dos rebanadas de pan de molde para hacerte un sándwich que una pequeña patata como guarnición a un pescado y unas verduras. Ojo, no tiene nada que ver. Entonces, Claro. no se puede generalizar en un grupo de alimento tan heterogéneo el no tenemos hidratos de carbono. Lo primero estamos muy equivocados porque las verduras son hidratos de carbono y es el grupo de alimentos que más se aconseja en la cena junto con las proteínas, que luego vamos a hablar de esa dupla. Y luego, por otro lado, para mí hidratos de carbono, como es un poquito de patata, un poquito de boniato, una rebanada de pan integral, hay en personas que les funciona muy bien meter ese hidrato de carbono en la cena, porque necesitan saciarse un poco más, porque quizás cuando lo incorporan tienden a picotear menos después. A lo Claro, mejor te lo estás poniendo en el momento de la cena y a las 2 horas ya estás buscando un poco claro. comerme algo que va a ser Otra menos cosa. nutritivo o más procesado que haber incluido una rebanada de pan o una patata, que ahora además, bueno, aparte de cocinarla al microondas o al horno, pues la freidora de aire que la tenemos prácticamente todo el mundo, o estuches de silicona, de microondas, te ayudan a cocinar esa patata de manera mucho más saludable quizás que a través de la fritura. O Claro. poner, yo compro mucho los vasitos que luego cuando demos ejemplos de cenas ya lo mencionaremos, de quinoa o de arroz cocido, que al final solo llevan el arroz, el agua, el aceite y la sal. Y a lo mejor utilizar media tarrina dentro de una ensalada te da un poquito de plus, de chute de calorías, de saciedad, de fibra dentro de tu cena. Y eso te va a permitir levantarte más saciado por la mañana, evitar picoteo. Entonces, el hidrato de carbono regula mucho la saciedad también. Claro. Y Entonces, es eso un es término que yo importante. cada vez le doy más importancia dentro de la consulta. Quizás es verdad que como antes se miraba mucho más, hay que hacer el déficit calórico, hay que hacer... Es cierto que si tú retiras los hidratos de carbono, el déficit calórico sale mucho mejor adelante. Entonces esa persona tiene los resultados como un poquito más instantáneos. Pero también es verdad que a veces lo pasan peor, pasan más hambre, tienden a picotear más, a Oh, tener más ansiedad por ciertos alimentos y eso con el hidrato de carbono se regula muy bien. Yo sí soy partidaria de que pongan una pequeña ración, quizás en una persona estándar que busca incluso cierta pérdida de grasa, no pondría a lo mejor un plato de pasta con tomate, pero porque no veo necesario un plato único de pasta en ese caso, pero sí un pequeño puñado de pasta integral dentro de una ensalada. claro, Completarlo con una proteína de calidad y me parece que es una cena estupenda, por ejemplo. claro. Entonces no se puede generalizar en torno a que el hidrato quede desterrado de nuestra cena y que cuando lo tomamos la sensación que tengamos es que estamos haciendo algo mal, que ahí es donde está también un poco El el auto- hándicap. y el, y el autoengaño, porque a veces eso, como dices tú, no comemos eso y después a la de 2 horas, pues comes una Es, magdalena. Que- o puedo comer algo sano, que mucha gente pasa de, bueno, luego me cojo unos pistachos, pero claro, al final
fruto seco es maravilloso, pero si yo en ese momento no tengo una regulación de cuánto fruto seco como y me cojo la bolsa y estoy viendo una serie y acabo ventilándome medio paquete de pipas, de pistachos, de cacahuetes a consecuencia de que mi cena ha sido un poquito escasa, ostras, haber metido un poquito de hidrato de por medio y te evitas luego ese picoteo que ya va un poco más a deshora y que el cuerpo no lo necesita realmente si tu cena hubiera sido más completa. Entonces hay que perder el miedo a cenar más. Es también Claro. una de las grandes conclusiones que quiero que se saquen de hoy, perder el miedo a cenar más completo, porque cuando yo enseño fotos que tengo guardadas cuando hago la primera entrevista y digo, pues este va a ser un poquito el estilo de comidas que a mí me gustaría proponerte. Cuando ven las cenas me dicen, pero Chus, voy a cenar tanto y digo, es que al final lo acabáis agradeciendo porque se regula mucho más el círculo de picoteos, el de ansiedad, acabamos comiendo más las Claro. comidas del día que debemos hacer, eso se nota un montón al final. Qué bien, esto es muy, muy Es interesante, muy me gusta, ¿eh? importante. Porque yo soy de las que, Sí, de los quizás mitos. tendemos más a recortarlo Sí, sí, o a no aconsejarlo, podría ser quizás la frase. claro, sí, 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 sí. Bueno, pues muy interesante, muy bien, me encanta, ¿eh? Los tres mitos Y luego un de punto las cenas cuarto, del... porfa, que no te lo he puesto en el esquema, pero que sí que luego me he dado cuenta de que no lo habíamos anotado, sí que me parece muy interesante también como propuesta, como propósito de cara un poquito a mejorar las cenas, adelantar un poquito la hora. Esto sí que me parece también muy Muy interesante, que no importante. lo había puesto dentro del esquema y sí que intentar un poquito adelantar, no hace falta cenar igual a unas 8 de la tarde, que podríamos decir que sería un muy buen horario, pues porque quizás con mi rutina no casa, pero no posponerlo más de las 9, 9:30, porque hay gente que se planta a cenar a las 10, 10:30, 11. Claro. Que ojo, muchas veces estamos un poco ahí obligados por horarios de trabajo y evidentemente ahí no queda de otra y es lo que hay. Pero si está un poco en mi mano y lo puedo elegir, yo sí que trataría de De intentar adelantar un poquito la adelantar un cena. poco el tiempo de las horas. Y después Eso para es. poderte acostar, incluso, fíjate, yo te voy a decir una cosa que quiero añadir, no solamente para poder adelgazar, es importante cenar un poquito antes y Por cuidarnos en descanso, la alimentación, en qué alimentos vamos a escoger, sino también súper importante el descanso y sueño eso reparador. es. Acostarnos antes, si nos acostáramos a partir de las 10 a las 12 de la noche es cuando más hormona de crecimiento vamos a producir. Por lo tanto, vamos a conseguir mayor adelgazamiento, se va a regular también la leptina y otras muchas hormonas Hormonas. que nos ayudan al adelgazamiento. Muchas mujeres engordamos no solamente por el trastorno hormonal, ¿no? Que se producen todos esos cambios, sino yo me doy cuenta en consulta muchísimas veces es porque las mujeres no duermen, se acuestan tardísimo porque quieren terminar todas Efectivamente. las tareas de casa, seguir haciendo cosas y nos acostamos tarde y eso hace, punto uno, que al quedarte esta tarde puede ser que picotees, porque Sí, ya porque ya cuando ya es son horas tarde un poquito estás a deshora. aturdida, harta y dices, me da igual, me lo voy a comer porque me da la gana y me lo merezco, ¿no? Y la mente nos dice muchas cosas. Y en segundo lugar, porque no hacen esa hormona de crecimiento, o sea, no están produciendo tanta hormona de crecimiento, por lo tanto, también engordan más, o porque la falta de descanso nos produce mucho más cortisol y con ello Efectivamente. producimos mucha más inflamación y mucha más ansiedad y ganas de comer hidratos de carbono y cosas insaludables, porque cuanto más cortisol tenemos, pues más nos apetecen ese tipo de Y comidas. eso sí que Entonces, quiero es hacer un una círculo llamada súper también peligroso. importante, cenar antes y acostarse antes. Eso es. Y eso sí que es un círculo muy peligroso porque yo, esto es una teoría mía, pero yo creo que el cuerpo al final se aprende a sobrevivir en un entorno tan áspero como es la falta de descanso. Entonces tú un día lo notas, dos también, pero cuando tu cuerpo ya ha aprendido a sobrevivir en un ambiente tan desfavorecedor en el que tu descanso es muy poquito reparador, que son pocas horas, interrumpido, llega un momento en el que a mí la gente me dice, es que yo ya no necesito dormir más, me encuentro bien. Digo, hombre, claro, porque tu cuerpo ya se ha aclimatado, es decir, ya se ha acostumbrado a que sean así tus rutinas de descanso, pero eso no significa que esté bien o que sea saludable, sino Claro, que hay que intentar siempre mejorar o crear rutinas de higiene de sueño y una de ellas sería la de adelantar un poquito la cena. Y luego también entra muy en juego, que en alguna ocasión también ha salido el tema de los ayunos. Quizás yo no soy tan partidaria de aconsejar ayuno intermitente o ayuno 16 horas así de manera genérica, sino que tendría que ver muy, muy en concreto el caso, pero sí que el ayuno de 12 horas aconseja mucho. Es el ayuno más fisiológico de todos, el más innato, el que menos cuesta. Entonces, si yo adelanto la cena,
va a ser un poquito más probable que haya esas horas de ayuno nocturno para que mi cuerpo también active sistemas de limpieza, sistemas de reparación intestinal, que también muchas de las inflamaciones abdominales o de el ir al baño de manera de estreñimientos, diarreas o la dilatación abdominal viene también de que se nos juntan mucho a veces la cena y el desayuno. Sí, y una cosa te iba a preguntar, fíjate, ahora que te tengo a ti aquí. Si, por ejemplo, una persona se levanta y desayuna un café con leche nada más, y, Ujú. por ejemplo, ¿eso sería ya hacer ayuno o ya has roto el Le ayuno? estás rompiendo. La única manera de no romperlo sería o con café solo o con caldos, infusiones, pero en el momento en el que ya metes la leche lo estaríamos rompiendo. No activaríamos las vías metabólicas tan intensamente como si metemos también unas tostadas, unos cereales, una fruta, pero ya La vamos a leche. decir que a nivel un poco de instrucciones estaríamos rompiendo el Claro, y ayuno. un jugo también sería un buen Claro, jugo de porque al ese. final eso es porque ya activamos vías de digestión, de, bueno, hormonales, ya activaríamos glucemia, activaríamos insulina y entonces ya estaríamos rompiendo un poco el Muy ayuno. importante. Digo, es que eso me parecía Sí, interesante porque digo, sí, sí, "Jo, sí. no tomas nada y digo, ¿lo rompes al final o no?" Era mi... Y con un café con leche no. Ay, perdona, con un café solo no, pero con el café con leche Mira, sí. dice, Mira, la ¿y la sacarina sacarina no. también lo rompe para engañar al cuerpo? Y el café solo no, es decir, podríamos endulzarlo con edulcorante que no activa esas vías de glucemia, insulina, como si lo hace el azúcar, pero es al meterle ya el lácteo el que sí que activaría ya todos los procesos metabólicos. Claro, muy interesante. Perfecto, pues mira, ya vamos siguiendo. Bueno, y entonces ahora vamos a hablar de lo que es esa planificación. ¿Qué ideas Planificación. nos das? ¿Qué Eso, ideas nos ideas das? y ¿No? ¿Por dónde tenemos que planificación empezar? Cuéntanos, que van un cuéntanos poco un poco. de la mano. Que vamos Vale, a darles una guía, chicas. Venga, a tomar apuntes. Ya sabéis los mitos que las cenas ya tienen que ser eso es. tienen que ser coloridas, chicas, os repaso, tienen que ser coloridas, tienen que tener hidratos de carbono, pero mejor hidratos de carbono, por supuesto, de calidad, lo que son pues una patata, unos vegetales convenientes, un poco de arroz, un poco de quinoa, Eso ¿vale? Para que nos llene, es. nos sacie y no tengamos hambre. Y cenas que sean completas, Eso completas es. intentamos ver un poco que sea con menos caloría, pero que sean completas para que no entremos en el En el círculo bucle de de no comer. picoteo, de eso es, eso es. Venga, Entonces, sobre todo la planificación empieza en la compra. Y esto también es algo que ya hemos hablado en directos anteriores, a veces suena un poco repetitiva, pero es que la planificación arranca en la compra, arranca en el supermercado y arranca también en la anticipación y en pensar un poco lo que vamos a comer. Yo no me puedo enfrentar al día a día y cuando son las 6 7 de la tarde ponerme a pensar en qué vamos a cenar. Por varias cosas. Uno, porque la cabra siempre tira al monte, es decir, las ideas que se nos van a ocurrir siempre son las mismas. Vamos a acabar cenando pues una ensalada, vamos a acabar cenando un sandwichito, vamos a acabar cenando un huevo, vamos, cositas al final que no tienen una estructura y que entramos mucho en la monotonía y en no dar la suficiente variedad de nutrientes a nuestro organismo. Entonces, el pensar un poco, quizás el sábado, el domingo, enfocar un poco la semana, pues qué vamos a cenar estos días. A mí esto ya me parece muy importante. Es más, en sesiones la gente agradece mucho los menús, que yo siempre explico que son menús que no tienen que seguir a rajatabla, sino que son ideas pues para que ellos puedan decir, bueno, agarro los papeles que Chus me ha dado y consulto un poco qué tipo de cenas me ha propuesto. Pero porque no se nos ocurren esas cenas a nosotros. Entonces, tener esas guías funcionan muy bien. Entonces, el pensarlas, el anticiparlas y luego el hacer una buena despensa. ¿Por qué? Porque los dos, el hidrato de carbono también muy bien, pero los dos alimentos fundamentales dentro de las cenas serían las verduras y las proteínas. Entonces, si yo tengo una buena despensa, por un lado de verduras y por otro lado de proteínas, y además con, vamos a decir, con recursos fáciles, que vamos a ir ahora mencionando un poquillo, las mezclas que nos van a salir, por lo menos van a ser coherentes. Que luego siempre puedan ser más variadas, puedan ser más elaboradas, que podamos cocinar más, desde luego, pero de primeras, por lo menos también otra de las conclusiones que saque la gente es qué tengo que ver en mi plato cuando me voy a poner a cenar, para que no me falte de nada. ¿Vale? Entonces esto es un poquito parte de la planificación y no el ceno cualquier cosa, que ya te digo que es una frase que se repite mucho. Entonces, en mi plato siempre tiene que haber un componente vegetal. Esto es innegociable, vamos a decir, ¿vale? Y ahí es donde entra ese color en los platos. Ese componente vegetal, pues es que pueden ser desde verduras
congeladas o en vidrio, que sería esa parte de despensa que tengo que tener anticipada, unos corazones de alcachofa, unos espárragos, una menestra, unos guisantes yo qué sé, guisantes, un cardo, o yo qué una sé, cremita, o una cualquier cremita también. conserva. Luego ya vamos ahí un poquito en platos más elaborados que a veces en el día a día nos cuesta un poco más hacerlos, pero se pueden adelantar también una tarde de la semana que yo tenga un poquito más de tiempo o la tarde del domingo, que sé que a nadie, muchas veces lo vemos como perder el tiempo una tarde de domingo, ojo, ponerme a cocinar, pero al final lo tienes que acabar viendo como una inversión. Es Claro, una inversión de tiempo para el resto de la semana, porque es claro. la única manera de asegurarte que esas verduras están disponibles y están listas para que cuando te entres en modo pereza a las 8 de la tarde de ahora qué hago, cómo me pongo a hacer yo las verduras, si yo tengo adelantado una crema, que para cenar son estupendísimas, si tengo adelantado un pisto, que para mí es de las Claro. preparaciones de verdura más fantásticas que hay, si tengo, por ejemplo, preparado unos champiñones al ajillo, con perejil, como sean, un poquito de brócoli, un poquito de coliflor, unos espárragos trigueros, haber cocinado un variadito de verduras dentro de la freidora de aire y meterlo en un tupper para yo tener esas preparaciones un poquito más adelantadas y que esa parte vegetal de las cenas no nos falte nunca. Puede ser una ensalada, por supuesto, que la preparo en el momento, pero cuanta más variedad demos a las verduras, mucho mejor. Y aquí hay un gran problema porque es que la gente varía muy poquito. Es más, a veces me miran un poco raro cuando digo, y cenar una crema y me lo ven mucho más como para las comidas. Y me dicen, es que en la cena se me hace raro. Claro, te pasa Digo, hay que abrir un así. poquito hay que abrir un poco la mente, hay que abrir un poco el abanico y al final cualquier verdura nos conviene para cenar y es fantástica. Claro, y además llena y sacia. Una crema es muy ligera, llena, Eso sacia y es, es muy calentita y ayuda a dormir, a descansar y dormir mejor, ¿eh? efectivamente. Las digestiones son más agradables cuando es una verdura cocinada que cuando es una verdura cruda, En ¿eh? cruda, ay, eso es mucho más digestivo, efectivamente, que bueno, es que dentro de los mitos hay millones, pero también está el de no cenar ensaladas porque pueden hacer retención de líquidos, no es real, hay a gente que la lechuga le resulta un poco indigesta por la noche, por tanto descarta esa hoja verde y apuesta por otra, el canónigo, la rúcula a veces sienta un poquito mejor, pero vaya, cenar crudos no hay problema, pero es verdad que cenar calentito, cenar Pues, reconfortante, pues, una cremita con ¿no? tu cuchara, jolines, pues es que eso sienta muchísimo mejor a veces. Claro, un caldito. Entonces, esa parte vegetal, sobre todo, lo primero, miras tu cena, tiene que estar ahí. Esto es lo primero que yo tengo que sentarme y decir, tengo mi parte de verduras, me tengo que hacer esta pregunta y Venga. luego ir poco a poco trabajando esa anticipación, que evidentemente de primeras cuesta un poquito, pero sí que ir pensando él, o bien recurro a ideas del súper que estén bien elaboradas y que sean esos buenos procesados, como las conservas de vidrio, la verdura congelada, o bolsas de verduras ya partida, que sea un poquito más sencillo de cocinar, o viene adelantado alguna preparación vegetal para tener en esas cenas, o sobras de la comida, si me ha sobrado puré, si me ha sobrado unas judías verdes, si me ha sobrado un poquito de brócoli. Jolín, es algo que perfectamente casa en nuestras cenas. Claro, y lo puedes poner incluso en un revuelto o lo que sea, sí, sí. Eso es. Eso es, ¿vale? Entonces, por una parte, dentro de la planificación y de componente fundamental, las verduras. Y ya las proteínas. Y es de nuevo hacer el recordatorio de dónde se encuentran esas proteínas y tratar de abarcarlas a todas en la cena. Tampoco hacer esa diferencia en nuestra cabeza de tenemos el huevo, el pescado, la legumbre y la carne. Y ya hay muchas veces que, por ejemplo, la legumbre la descartamos y decimos, no, no, la legumbre es de la comida. No, depende también cómo la preparemos. A lo mejor nos cuesta un poco, pues por cultura o por también digestión, el meterte un plato de lentejas o de garbanzos en la cena. Pero unos guisantes son una cena estupendísima. O, Un o, guisantito con jamón, con por ejemplo unos champiñones, unas alcachofas, es un plato súper saciante, fibroso, con multitud de vitaminas, con proteína de calidad buenísima, puramente vegetal. Y tenemos claro. legumbre en la cena Bueno, fantástica. y una idea que tú siempre has dado a Andy, que tú sabes que Andy es mi Mm. marido, que ella le ha atendido Chus, él es poner jolín, no me sale, los garbanzos en la ensalada. Ensalada, efectivamente, entonces tampoco tiene nada que ver a lo mejor cenarme un plato de garbanzos con espinaca, que quizás ya no es que Claro, sea unos más propio de garbanzos la en la comida, ensalada que pero sacia creo que más. estamos más acostumbrados, pero hacerte una ensalada completa a la que siempre tenemos la santa manía de añadirle la lata de atún, pues a lo mejor en lugar de completar con la proteína de la lata de atún, que es fantástica, pero podemos variar con un pues, medio botecito de garbanzos cocidos
que también estás añadiendo una proteína de calidad estupenda. Y he Y leído por ahí abajo el hummus. Beatriz nos ha dicho Eso es, que el hummus también, que está fantástico. buenísimo. Y Eso yo, es un y, untable. y yo el hummus le sugiero que en vez de untarle con pan, claro, pues que lo Podemos hagan dipear. con barritas de zanahoria o Eso con es. barritas de apio y A mí está con muy bueno. pepino Y estamos ya, me gusta mucho, pero mira, con también el pepino pepino me encanta. también, digo, y ya estamos trabajando con más verdura y no le Por estamos... ejemplo, el pimiento rojo también queda muy rico para dipear el hummus y tiene un contenido en vitamina C muy interesante que junto con el hierro del hummus, del garbanzo, pues ahí tenemos un combo súper Mira, completito me ha y súper gustado ese interesante. concepto, me Eso lo voy a es. apuntar. Sí, señor, Entonces, muy importante. por un lado, garantizamos proteína, no descartemos a la legumbre, que siempre me gusta como tenerla muy presente, pero cierto es que mi proteína para las cenas por excelencia es el huevo. O sea, creo que plantearnos, si tenemos 7 cenas en una semana, 3 o 4 cenas con huevo debieran de estar presentes. Perder el miedo a comer 6, 8 huevos semanales, que no pasa absolutamente nada, que es algo que la ciencia ya ha desmentido, el vínculo huevo, colesterol, huevo, enfermedad cardiovascular. Ya desmontemos esto, tenemos huevo y 3 o 4 cenas a la semana y luego el huevo es súper versátil, podemos hacer revueltos. Ahora voy a mencionar ya platos más concretos, pero tortillas, revueltos, huevos plancha, huevos cocidos, escalfados, si es que pasaos por agua, si es que el huevo es Claro, fantástico. huevo es maravilloso, a mí me encanta de todas las No formas puesto. despistarnos del pescado, que es también estupendo, entonces quizás un par de cenitas con pescado, entonces ya tenemos 3 o 4, bueno, vamos a poner 3 con huevo, un par de ellas con pescado, que también puede aparecer en la comida, y hacemos las 2 o 3 de pescado que se aconsejan, y dentro de los pescados siempre hago hincapié en las latillas. Está genial tú tomar pescado fresco, fantástico, vamos, súper aconsejado. Pero en la latilla me vuelvo un poco a referir a que siempre usamos el atún y ahí, para mi gusto, latillas mucho más interesantes que el atún. Que tenemos las sardinillas, que tienen una de calcio y omega 3 brutal, tenemos el berberecho, que tiene mucho hierro, el mejillón también tiene mucho hierro, la ventresca o la caballa, que también son pescados azules de tamaño pequeño. Si las compramos de calidad, en un buen aceite de oliva, si puede ser virgen extra o al natural, Está pues son perfecto. conservas fantásticas. Tienen un poquito, y si pueden ser bajas en sal también, porque el contenido en sal, y luego en vidrio en vez de en Mm. latita, vamos a decir, sería más interesante. Pero esto ya es un poco rizar el rizo. Sí, Tampoco porque vamos eso a ponernos, eso ya está más por eso, complicado, que ¿eh? Está tampoco ya... vamos a ponernos exquisitos. Pero bueno, quien quiera ser exquisita, ahí tiene la opción Pero bueno, también. no, Que no está menospreciar ese tipo de pescado, porque ¿qué me pasa mucho con la gente? Que es como, jo, es que nos cuesta, el pescado implica una logística brutal, en plan de ir comprarlo, a comprarlo, ir limpiarlo, limpiarlo, claro, congélalo, bueno, también el precio, es decir, al final hay alimentos que se nota un poquito más a nivel bolsillo. Sin embargo, jolín, pues decir, pues uno de mis pescados semanales lo cubro con una latita y en una cena integrar una latita en una ensalada, pues jo, es está una cena genial. estupenda. Claro. Sí, 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 sí. ¿Vale? Muy Y interesante. luego nos quedarían Y las carnes. después, Tenemos la legumbre, el huevo, el pescado. Bueno, pues la carne puede tener cierto espacio en la cena. Sería mi menos favorita porque creo que ya comemos suficiente carne a lo largo de la semana y sacarla de la cena, pues hace cenas un poquito más ligeras, mejor digerir, a nivel de digestión también. claro. Entonces, bueno, pues igual algo de pollo en la cena o de pavo, pues bueno, no pasaría nada, estaría bien, pero no me metería en ternera, cerdo a la hora de cenar. Intentaría dejarlo más a la hora de la Sí, porque comida. son carnes un poco más pesadas Eso y es. más grasas. Pues nada, Y luego ya perfecto. a la Luego ya, fórmula verdura-proteína, pues intentar sumarlo si quiero un poquito de hidrato de carbono y algo de grasa, ¿vale? Algo de grasa pues podría ser, bueno, el aceite de oliva, por supuesto, que cocinamos con él y luego pues algo de aguacate o a lo mejor algún frutito seco dentro de un salteado. Ahora vamos a mencionar alguna idea ya más factible y vamos terminando, claro, pues nada, perfecto. Eso, vas a hacer ¿vale? ahora las ideas de las Eso es, cenas, eso que es. eso también Entonces, es importante para que tengan ideas de para que cosas anotemos diferentes que podéis preparar, como lo que eso y me he luego dicho si de los quieres garbanzos o del hummus. los podemos dejar en un listadito, así que voy a hacer una imagen con las cenas que hemos dicho que vamos a dar y lo ponemos en los stories o en algún post o lo que sea, ¿vale? Vale, fenomenal. Entonces, vamos a poner que teníamos 7 cenas. Entonces, vamos a dar ideas con huevo para decir, jolín, hemos O hecho quien que lo 3 quiera también, lo que puede hacer, nos puede dejar su correo electrónico y se lo mandamos. y se lo podemos enviar Eso es, también, ¿sabes? Que eso eso es. también.
Así Entonces es. decimos, vale, de 7 cenas, 3 vamos a ponerlas con huevo. Pues vamos a empezar al azar, batería de Venga, ideas de verdura a huevo. Todo el rato tengo que estar buscando esta estructura. Entonces, vamos a ver si qué se nos va ocurriendo a las dos. A mí se me ocurre, por ejemplo, pues huevos revueltos con unos champiñones, unas espinacas, unos ajetes, así con alguna verdurita y una ensalada de tomate y aguacate. eso es, muy bien. Ahí ensalada de Vale. porque digo, y verdurita también otra, en vez de La champiñones, setas, ¿eh? Que digo, ahora ya receta se súper acaba un bien. poquito, pero las setas, Eso acordaros de es. ellas también, porque vamos a cambiar un poco el gusto del plato, pero le estamos dando un montón también de Con aportes los de trigueros, que por nutrientes. ejemplo la temporada del triguero creo que es la de primavera, que bueno, vamos a meternos más o menos dentro de ella pronto, pues un esparraguito triguero con, con un champiñón, una seta y unos huevitos rotos, pues una cena estupenda. Y luego por completar esa ensaladita con un poquito de aguacate, que la haces un poco más completa con la grasita del aguacate, tienes ahí Claro, una cena súper vegetal, súper colorida, con la proteína del huevo, con la grasa del aguacate. Y me pongo quizás una rebanadita de pan integral. Jolín, me dirás tú que con esa cena uno no se queda satisfecho, vamos, saciado te y quedas de sin hambre. maravilla. Eso Y, es. y estamos metiendo además verdura por dos lados, por un lado por los Por el champiñones, las tomatito, setas y otro por la ensalada. eso es. Que otra opción también sería, mira, Bea nos dice, ¿algún lácteo en la Tremendo. cena es conveniente? Tipo queso fresco batido, queso de feta o ensalada Sin en el ningún huevo. problema. Quizás son proteínas que por 100 gramos tienen un poco menos contenido en proteína que huevo, 100 gramos de carne o 100 gramos de pescado. Pero, por ejemplo, quesos como el Burgos, la mozzarella, el feta, van a sumar proteína a nuestra cena y nos podría venir estupendamente. Y el queso fresco batido, que tiene como textura del yogur, pues quizás como postre de la cena, mezcladito con unas fresitas ahora que también empieza la temporada de ellas, pues podría ser fenomenal para culminar nuestra cena. Pero Y no ya lo está. utilizaría como proteína única, Y le estás metiendo también esa parte dulce que también nos da que esa. también nos satisface y eso es. Por ejemplo, otra idea con huevo que se me ha ocurrido, cualquier tortilla, es decir, una tortilla de calabacín, una tortilla de espinacas, una tortilla de espárragos, una tortillita de patata, por supuesto, es decir, cenar algún día un pinchito de tortilla de patata con una buena ensalada es una cena que está muy bien. Hay una fritura de por medio que no va a ser nuestra técnica de cocción habitual, pero de vez en cuando tampoco pasa nada incluirla. Y si no, por ejemplo, una tortilla de espinacas con rodajas de calabacín a la plancha. Y se me ocurre unas nueces picaditas por encima del calabacín. Ya tengo también ahí una cena fantástica. Integrar huevos cocidos dentro de una ensalada. Pues esa ensalada a la que he podido añadir un medio vasito de arroz o de quinoa cocido y le pongo también un huevito cocido. Un mogollón de hortalizas vegetales, algo de fruta dentro de la ensalada. Me saco una buena ensaladera y tengo también ahí una cena pues con mucho vegetal, con proteína, con algo de hidrato. Claro, me encanta. ¿Vale? Entonces, con huevo, bueno, pues pisto con huevo me parece una cena fantástica también, Muy bien. ¿vale? Entonces, bueno, luego cuando hagamos ahí un poquito el listado de ideas, seguro que sale Claro, alguna porque más. en Pero el así de primera, pisto se puede poner huevo cocido o puedes poner incluso los huevos huevito a la escalfados plancha o para simular un escalfados poquito ahí más en que esa el... yema. Sí, sabes que si les apetece, Otra pues que a mí personalmente me gusta mucho es una cremita de verduras, que la pongo un huevito cocido picada por dentro, porque yo siempre tengo huevos cocidos en la nevera, eso es parte de la anticipación. Entonces siempre tengo huevos cocidos. Entonces me pongo mi crema, me pico mi huevo y me pongo unas semillitas por encima. claro. Pues ahí tengo una cena que es plato único, porque me la como con la cuchara, me satisface un montón, tranquilita, mi huevito dentro, mis semillitas. A lo mejor me pongo a veces un poquito de pan con un poquito de aguacate, pues porque tengo un poco más hambre del habitual. Bueno, pues ya tengo ahí, vamos, una super cena y yo con eso, vamos, luego estoy 2 o 3 horas viendo una serie o tal y no tengo hambre ya. Claro, dice Beatriz, dice, mira, estos panes que están de moda de hacer con brócoli, huevo y harina de almendra. Fenomenal. Lo único quizás que los utilizaría más como una guarnición dentro de la cena. Pasa mucho que la verdura la integramos como ingrediente, como en este caso puede ser el brócoli, pero a mí me gusta que siempre haya un montoncito de verdura más visible dentro de la cena. Entonces igual te puedes poner una tortillita de estas que está comentando, pero también un poquito de ensalada con una latita de ventresca, porque se puede quedar un poco corto el brócoli o el huevo que utilicemos dentro de la receta. No sé si me explico. Claro.
se queda a veces un poco disipado por ahí, en lugar de verlo tan visible, como unos huevos a la plancha con pisto. Ahí sí que está la verdura y la proteína, no tiene Sí, fallo. sí, y que además a veces tenemos que comer con la vista también, ¿eh? Que Sí, también desde es luego. importante. Como que ves la cantidad y dices, ay, como que Que he hay comido más, ¿no? Y otras comido, entonces comemos mucho por el ojo. Entonces, bueno, con huevo yo creo que si nos paramos a pensar, la batería de ideas es veces, brutal, brutal la batería de ideas que hay con huevo, ¿vale? Pero siempre es buscar la dupla verdura-proteína. Verdura-proteína, quizás sumar un poquito de hidrato y alguna grasa. Sería como todo el rato la fórmula, ¿vale? claro, claro, perfecto, pues fenomenal, me Por encanta. ejemplo, Ah, es- con pescado, si ya te apetece, pues a ver, con pescado es muy fácil, porque al final es cualquier pescado que cocinamos al horno, que cocinemos a la plancha, pues es, pero de todo, desde unos mejillones al vapor, una sepia a la plancha, salmón, lubina, dorada, yo qué sé, el pescado yo voy mucho, vas a la pescadería y un poco lo lo que que te entre por el ojo, lo ya que esté entre, de claro. oferta, vas un poquito por ahí eligiendo y siempre pues buscar una guarnición de verdura, pues te haces una ensaladita, te haces, mira, a mí me gusta mucho para cenar una ensalada de cogollos, que les pongo así a la mitad, unos pimientos asados, me pongo también un poquito de aguacate y una latita de sardinillas o de ventresca. Es una Claro, cena que sacia un montón. claro. O por ejemplo, que sepas que también podrías poner el huevo revuelto que habíamos dicho, por ejemplo, si le quieres poner, por ejemplo, con unas gambas Claro, o con cosas efectivamente, así, sumar unas ramitas dentro que de, también muy estamos bien, poniendo proteína, después alguna ensalada, eso ¿sabes? Que venga, eso es. ahora alguna idea vegana para Ah, sustituir el huevo fantástico. en la cena. Sí, Claro, por supuesto, vegano siempre ejecutadla. estaríamos hablando origen vegetal, por tanto nos tendríamos que ir a las legumbres, sí o sí, descartaríamos huevo, pescado, carne o lácteo. Nos quedaríamos con las legumbres y no tanto las convencionales, también sumar el tofu, sumar la soja texturizada, sumar, a ver, ahora no se me ocurre así, bueno, el guisante, el garbanzo, entonces, pues tofu a la plancha que hayamos marinado con alguna especia y a lo mejor también una pequeña guarnición de verduras. Pues ya tenemos ahí una cena o una boloñesa de soja texturizada que hayamos hecho con salsita de tomate, cebollita, especias y también unas berenjenas rellenas con esa soja texturizada. Pues esto ya sería una opción de cena vegana. Claro, que me parece ya también Eso es, estupendo. ¿vale? Muy bien. Y luego, por ejemplo, a ver, con legumbre, pues mira, las que acabamos de dar, justo de las ideas veganas serían cenas con legumbre, pues hacer, mira, yo hago también mucho, a ver qué os parece, espaguetis de calabacín, que los hago con un pelapatatas, antes tenía el sacapuntas que vendían, pero se me estropeó y lo hago con un pelapatatas y lo saldeo con unos tomatitos cherry y le pongo, por ejemplo, pues a lo mejor unos daditos de tofu. Pues ya tengo ahí una cena también un poquito diferente. Pero escucha, y le pones crudo el calabacín. Eso es, sí, sí. No, lo que Vale. hago es hacerle con el pelapatatas y luego dentro del salteado salteas unos tomatitos cherry, yo salteo el tofu, pongo también unos piñones o pongo algún frutito seco, lo que sea, y luego ya el calabacín también ahí dentro. Entonces se cocinan 2 o 3 minutos, la verdad, porque está cortado tan finito que no necesita apenas cocción y es un plato único estupendo que integra. Siempre buscamos la verdura del cherry, la verdura del espagueti, del calabacín, la proteína del tofu y un poquito de grasa saludable a través del aceite de oliva y con algún piñoncito o algún fruto Pues seco. yo te voy a dar una idea que esta me la dieron este verano en Inglaterra y me encantó y la pongo muchas veces y es coger el calabacín Ujú, fresco y lo cortas en rodajas muy finitas, muy finitas, muy vale. finitas, como láminas, como si fueran patatitas muy finas, la pones así como si fuera un carpaccio Ah, y qué después, bueno. y después Lo pones, aliñas o lo lo... pones, pusimos un poquito de picadito de almendras Ujú, y de pistachos vale, y después le echas un poquito de sal, un chorrito de aceite y un poquito de limón, chorrito de qué aceite con bueno. limón y lo comes así, como está Espectacular. impresionantemente No, bueno. qué rico. Y Pues digo, oye, súper y buena es una idea. Y además, ensalada mira qué fácil que muy no tienes ni original. que encender una sartén. Te quiero decir que a veces la excusa es que me da esta pereza poner la sartén. Pues ahí lo tienes facilísimo. Una verdura que muy poca gente habrá comido de esa Sí, manera. y digo, la probé este verano y ya la he preparado en varias ocasiones y está muy Qué rica, de rica. Pues verdad, ¿eh? mira, Así, de esa eso forma. se me ocurre, pues completarlo eso, te haces luego una tortillita francesa o a lo mejor dentro del propio carpaccio poner unas anchoas o poner un También, huevito picado también dentro de la picada de la almendrita y tal, y a lo mejor ya tienes un plato único que no te complica mucho más la claro, vida. y nosotros, yo por ejemplo nunca hubiera pensado comerme el En calabacín crudo. O crudo. sea, pues está buenísimo, me encanta, Ujú. como una Qué bueno, ensalada, buenísimo qué y bueno, muy bien digestivo, muy, asimila muy bien el qué cuerpo. bien.
Así. Pues así yo creo que la batería de ideas van un poquito por esa línea. Luego, por ejemplo, con legumbre, repito, pues cenar unos guisantes es genial. Me gusta mucho saltearlos con verdurita, con alcachofa, por ejemplo, con una Gracias, conserva de Bea. alcachofa, queda súper rica. A ver. Ah, Mira, con los champiñones, qué bueno. dice champiñón crudo, que eso también lo he puesto y está riquísimo. También lo he puesto yo el champiñón crudo. Y una cosa también que me encanta a mí en ensalada me encanta el brócoli crudo y la coliflor cruda. Está riquísima en ensalada, ¿eh? No sé si lo habéis probado, pero está muy rico. Es que Carla nos dice que el calabacín y los champiñones crudos están Sí, muy, pone muy que qué ricos. opinamos de comerlo crudo, vamos, mientras se higienicen bien las verduras y se limpien bien, a priori no pasa nada. O sea, los cultivos y la producción es adecuada, entonces no habría problema. Sí, sí, pruébalo que está realmente muy rico. El calabacín me encanta, ¿eh? Pero a mí incluso lo que te digo, a mí, por ejemplo, la coliflor no me gusta. Ujú. Así la como, ¿eh? Si tengo que comerla como. Pero en ensalada Claro, me gusta, cruda, pero fíjate. mira qué buena integrar verduras que no estamos tan acostumbradas dentro de una ensalada. A mí el brócoli en ensalada me gusta mucho también, que le mezclo pues eso Crudo. con tomatitos cherry, con pasta, y en vez de echar lechuga a veces echo brócoli porque es lo que tengo, que le echo igual un poquito al vapor antes. Pues la coliflor también una idea muy buena es, ahora ya incluso lo venden en el súper, lo que son los arroces de coliflor, que simplemente es coliflor triturada a un punto que pues, se parece mucho al arroz, lo salteas con alguna especia, tipo ajo en polvo, pimienta negra, un toquecito de sal y le pones, por ejemplo, un poquito de salsita de tomate y 2 huevos y tienes como un arroz a la cubana, pero en realidad es arroz de coliflor. Y Claro, ella, esto lo puedes hacer en casa súper sencillo con un robot de cocina, pero es que ya nos lo venden en formato congelado. Y entonces yo tengo muchísima gente que a la coliflor no le gusta nada y de esta manera le flipa me la gusta. coliflor. Mira, fíjate, pues es muy interesante también. Nos Entonces, al final ampliamos. también es como pues ir descubriendo, que es lo que hablamos muchas veces, pues cierto es que tener a veces una guía o alguien que te enseñe un poquito todo esto que de primeras no conocemos o no sabemos, pues también es muy interesante. Entonces el acompañamiento pues funciona muy bien. Pero bueno, por lo menos hoy que se queden con alguna ideilla por Claro que ahí, sobre sí. todo más práctica y luego la estructura real que tiene que tener una cena para que sea sana. Eso es, que tiene que tener eso, como bien dice, verdura, hidrato de carbono y proteína, Eso sí, luego fundamental. un toquecín de grasa si nos apetece. Yo integro mucho algún fruto seco dentro de los. Yo más que comerlos a puñado, que reconozco que se me va un poco la cantidad, porque al final te comes 10 almendras y dices, me voy a coger otras 5. Entonces se te va yendo ahí un poquito de madre. Yo cada vez lo utilizo más dentro de la cocina, es decir, pues lo añado a unas ensaladas o lo pongo dentro de un salteado de verduras, pues porque domino mejor las cantidades y me sigo beneficiando de los maravillosos frutos secos. Y no gente que a veces toma la decisión de como no me sé comer un puñado, he dejado de comerlos. Jo, también Claro, vamos a ser ahí un poquito flexibles y decir, a lo mejor integrar un puñito de piñones, unas espinacas con unas pasitas y unos piñones es una guarnición de verdura estupenda. claro, claro que sí, O las claro que sí. semillas, que también siempre hablamos de ellas, que a ti te encantan también, pues Las dentro de semillas, yo una. lo iba a decir, digo, acordaros de las especies y de las semillas que Eso es. siempre aportan muchísimos aminoácidos, aportan muchos ácidos grasos Vitaminas, minerales, antioxidantes. y nos ayudan mucho para todos. Son súper, como digo yo, súper alimentos. Y Eso es. oye, yo quería hacer una pregunta que no te han hecho los demás, pero yo te lo quería preguntar. El mito de no comas fruta al final y menos en la cena, Muy bueno, creo que eso es también. importante ese mito tocarle también, fíjate, antes Desmentirle, de sobre acabar. todo, es lo más importante. La fruta es bienvenida en cualquier momento del día. O sea, sería rizar el rizo en cuanto a. Parte de las teorías que hablan de esto es que por la noche, cierto es que nuestra insulina quizás tenemos un poquito más de resistencia a la insulina por la noche que por la mañana. Esto significa que somos más efectivos a la hora de gestionar los azúcares por la mañana que por la noche. Y entonces se dice que cenar fruta pues puede ser un inconveniente o puede estar contraindicado. Es que la fruta es un alimento tan fantástico que hay que comerlo 2 o 3 veces a lo largo del día, indiferentemente del momento del día que sea. Otra cosa es que yo creo que esto también lo hemos hablado alguna vez, yo tengo gente que es que come 5 o 6 raciones de fruta todos los días. No es necesario, no es que ni sea malo o bueno, es que no hace falta comer tanta fruta. Es decir, nuestro cuerpo no necesita esas dosis de fructosa, de vitaminas, de minerales, porque hay veces que desplazamos otros alimentos que también son muy interesantes por estar comiendo 6 frutas al día. A lo mejor, Claro. pues eso, desplazo la verdura de la cena porque ceno fruta.
pues es que es más interesante hacer un equilibrio entre todos los grupos de alimentos a estar enchufándome 6 frutas diarias, cuando Claro, 3 ya son fantásticas, estupendas y nos estamos un ya poco beneficiando de todas sus completos. bondades. Y hacemos mucho mejor equilibrio. O a lo mejor si ya he desayunado y almorzado fruta, pues quizás en la merienda puede ser interesante unas nueces con una infusión y una oncita de chocolate negro, por ejemplo, en lugar de otra fruta que también voy a comer después de cenar. Entonces ahí sí que buscar un equilibrio entre los diferentes grupos de alimentos puede ser interesante, pero se puede cenar como postre fruta, que es fantástica y no pasa nada. Eso es. ¿Sustituir toda la cena por fruta? No, No, hay estructuras más adecuadas, pero culminar tu cena con unas rodajas de piña, con unas fresas, con unas mandarinas, un plátano incluso, que no pasa nada por cenar un plátano, claro, también. eso es. Y si no, se recena medio plátano en vez de un plátano Eso completo es, y ya está, ¿no? Para reducir un poco la ingesta calórica. eso es. Y ya está. Pues yo creo que con esto hemos hecho ya un resumen maravilloso y bueno, a mí me lo has dejado clarísimo, Oye, me Chus, así alegro. que Y yo te sobre doy todo las también esos mensajes que yo quiero que se quede la gente, que alguien se va a ir apuntando ahora, el empezar por algo. Es decir, cuando alguien quiere empezar a mejorar algo de sus hábitos, pues hoy era un poco la idea de vamos a empezar por las cenas, vamos a empezar a darlas orden, a darlas estructura y a tener ideas un poquito más prácticas para este momento del día y a desmentir mitos. Claro que sí, así es. Pero ha sido súper, súper interesante y bueno, los que no lo han visto, pues ya lo verán. Lo Y eso, dejará quien quiera que le mandemos ese informe nos puede dejar el correo electrónico y si no, no obstante, vamos a intentar dejarlo en las stories para que lo eso, podáis ver. eso Pero si por lo que es. sea no lo tenéis, pues nos dejáis un Y, mensajito, oye, y yo os mando quiero las este, baterías de y nos lo ideas. mandáis por el avioncito, por arriba, por privado, y así vuestro correo electrónico y os lo enviamos encantadas de la Eso vida, es, ¿verdad que sí? eso es. Bueno, y yo quiero hacer una llamada también Te de lo iba a decir, nación digo, muy ¿no vas a importante. recordar lo del jueves? Mira, mañana puede ser un mejor lunes para cuidarnos. Sí, Eso es. señor, Muy Beatriz, bien, así Bea, es. me encanta. Así es, me encanta Carla y Bea que están ahí participando. Yo lo que quería decir a todos los que nos están viendo es que este jueves, día Eso 15, es. después de los enamorados, vamos a hacer un evento que se llama Remodélate, donde vamos a hablar un poco de cómo empezar a cuidarse para llegar bien a este tiempo de verano, tener ese cuerpo que queremos tener, ese cuerpo que deseamos, ¿no? Y además estar saludables. Y vamos a estar, yo voy a hablar de las últimas tecnologías que se pueden utilizar, que tenemos tratamientos que es importante hacerlos ahora porque se necesitan pues hacer durante 3, 4 meses el tratamiento. Entonces es importante que empiecen ahora para, si lo quieres bien, para mayo y junio, al igual que poder empezar a cuidarnos. Bueno, pues que porque los 3 factores más importantes para tener un buen cuerpo es hacer deporte, cuidarnos en la alimentación y después, pues por El supuesto, apoyo. nosotros como centro de estética, poder ayudaros a remodelar esas zonas que a veces son más complicadas y que con una dieta o con un buen ejercicio todavía no consigues ese efecto, ese resultado que quieres. Así que bueno, pues os invitamos a todos los que queráis. Estaremos Chus y yo para guiaros como hoy y Eso es. daremos una charla, un poco el conocimiento a las 6:30 de la tarde. Así que si lo queréis, pues que nos llamen al Eso es, que centro, al contacten con 949, nosotras. nos mandéis un mensaje por privado y nos ponemos en contacto con vosotros. O sea que estáis todos invitados, pero claro, hay un límite de plazas, ya tenemos como 6 personas, entonces Ujú. para que si alguien quiere venir más, pues que tenemos un sitio limitado, ¿no? Entonces no puede Eso venir todo el es. mundo. Así que bueno, pues nada, Chus, muchísimas gracias. A ti siempre. Un besito y muchísimas gracias a todos los espectadores que hoy hemos Sí, que tenido hemos un tenido aquí un montón. montón, ¿eh? Qué Y bien. yo creo que ha sido un tema que ha gustado mucho, mucho, mucho. Bueno, y luego Así en que marzo, que ya veremos un poquito cuando vamos poniendo fechas, pero sí que vamos a ir a hablar un poquito de microbiota, que también es una palabreja que está ahora mismo en boca de todos, y hablar un poco de esos alimentos que favorecen la salud intestinal, de las patologías más comunes. Bueno, tenemos que darle un poco de forma, pero lo haremos. sí, por lo menos para que aprendáis y para que sepáis las cosas que realmente son verdad, porque a veces es un Eso es. poco así, Que mira. siempre Como aprendemos Cookie te dice algo. gracias. Pues nada, Ya les gracias a veo. todas vosotras, Malena, y a todos, de verdad. Un besito muy Muchas grande gracias. y feliz domingo a Feliz todos. domingo, ¿Eh? esto es, a terminar de A por esa aprovecharlo. cena. Hay que empezar hoy ya por esa cena, que latillas tenemos en casa todos. Eso es. Bueno, Venga, buena gracias, tarde. Chus. Lo Adiós. mismo. Chao. Gracias, Lucía.